Ahí me dejó grabar. Ya empezó la grabación. Ah, excelente, César. Pero podemos esperar, ¿no? Pausar la grabación. Listo, bueno, buenas tardes. Les damos aquí la bienvenida a este ciclo de conversatorio, charlas. En este caso tenemos invitado al profesor Julio Arroyo. Julio Arroyo es arquitecto, profesor ordinario de proyecto, teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad de la Facultad de perdón, de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Es investigador categoría 2 del Sistema Nacional de Investigación, enseñanza e investigación centrada en la problemática del espacio y la arquitectura pública en la ciudad contemporánea y en general en la ciudad de Argentina en particular. Bueno, sin más, pues es una hoja de vida extensa la de Julio, que nos tardaríamos aquí mucho tiempo. Sobre todo darle a Julio muchas gracias por compartir este espacio, por acompañarnos. Como les comentaba anteriormente, a medida que vayamos avanzando seguramente se va a ampliar el foro, tanto virtual, como ven, algunos están en el curso de César Velandia sobre urbanismo. También tendremos el curso de la profesora Claudia Niño y el profesor Jaime Fajardo, y el curso que también yo tengo, aunque es en otro horario, sobre arquitectura moderna y postmoderna. Nos interesa mucho pues este vínculo pues que se ha dado gracias a las relaciones internacionales que tiene la universidad y la buena experiencia que hemos tenido con nuestro compañero, amigo, estudiante Luciano, que está con nosotros en este momento, que estuvo el semestre pasado. Y así pues hemos ido ampliando esta relación con la Universidad Litoral y especialmente con Julio, que nos acompaña. También pues ahora hablaba con él sí, le explicaba un poco de en qué lugar estamos de Colombia, en qué franja especialmente, y cómo seguramente a través de su charla, que está basada sobre los equipamientos en Argentina en el siglo XXI, se ajustan a una condición geográfica especial. En el caso de nosotros estamos en la franja tropical, que pues, ahora venía yo pensando y se ha ido trastocando mucho. Inclusive cuando estuvo Luciano aquí, estábamos en una época fuerte de lluvias. Ahora pues estamos teniendo digamos, una época fuerte de sequía, pero esto cambia día a día, ¿no? No es como lo teníamos antes, que pues eran como unos meses muy consolidados. En abril eran épocas de lluvias, en agosto, que acabamos de terminar, en las épocas fuertes de vientos, y por eso pues toda la dinámica con las cometas. Pues, porque pues nosotros, a diferencia de donde está Julio y Luciano, pues no tenemos estaciones, tenemos dos, digamos, momentos relacionados con lluvias y con momentos calurosos, pero también relacionado con la altitud. Aquí está a 1235 aproximadamente sobre el nivel del mar, pero tenemos poblaciones muy cerca de aquí donde trabajamos, donde estuvimos también, que Luciano nos acompañó, a 200 metros sobre el nivel del mar, y lugares también, inclusive en nuestro otro departamento, que están a 2000, a 2500 metros, como es el caso de Bogotá, que está a 2300. Entonces, el tema y el cambio de la altitud, pues también modifica la relación de las edificaciones, en este caso los equipamientos, que en el caso de Argentina, pues se debe por un asunto más estacionario. Esto, pues, aquí es fundamental el hecho de la orientación del edificio, porque realmente el rango del movimiento solar es mucho más corto, y en Argentina, pues, de otro aspecto. Entonces, pues, encima era un poco como la introducción, dar las gracias a que estén con nosotros aquí, y espero que sea muy, pues, les sirva, les nutra a los estudiantes, les nutra también a los estudiantes en Argentina. En este caso que con Luciano hemos hecho pues unos avances bien interesantes de entender el territorio,
Y pues Julio, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad Litoral. Te damos la bienvenida a la Universidad de Ibagué, a Programa Cultura y a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Un saludo de parte del decano, Daniel Espera. Y pues, este es tu espacio y te escuchamos. Muchas gracias. Eh, realmente que tiene que agradecer soy yo por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes en el marco de las relaciones internacionales entre la Universidad de Ibagué y mi universidad, la Universidad Nacional del Litoral. La verdad que estas ocasiones son excepcionales porque, bueno, podemos entrar en vinculación, conocernos a partir de temas en común, y lo que espero sinceramente es que esta oportunidad sea una más en una serie de encuentros, de intercambios, de ocasiones que se vayan multiplicando a futuro, ¿no? Y hay ya unos pasos avanzados, sé que han recibido con mucho afecto y que le ha sido de mucho provecho a Luciano su estadía el semestre pasado entre ustedes. Me ha ido contando cómo evolucionaban sus días en Ibagué y en los estudios, y me parece que eso ha sido muy positivo para él personalmente y para nuestra facultad, tener allá un representante que fuera abriendo caminos en esta relación. Miren, estando tan lejos, pensé en trabajar algunas producciones de arquitectura pública relativa a equipamientos construidos en los últimos 20 años. Yo quisiera hacer una charla, no sé, preveo algo así como 1 hora de conversación, pero más me interesaría escucharlos a ustedes o que ustedes me pregunten o me pidan aclaraciones o tratar de hacer esto, bueno, como una conversación entre colegas y hacerlo de lo más fluido posible. Si les parece, voy a hacer la presentación. Bien, preparé esto que se llama, esta presentación se llama o se titula Equipamientos públicos en Argentina en el siglo XXI, ¿no? Tiene un subtítulo que sería Algunas obras y conceptos. Déjenme explicar brevemente de qué se trata. Por equipamientos públicos entiendo en general el vasto universo de edificios no residenciales, en este caso promovidos y financiados por el Estado Nacional o los municipios o las provincias. Argentina es un país federal que se organiza en provincias y cada provincia puede tener departamentos y municipios. Los municipios son los gobiernos locales, ¿no? Las alcaldías. Las provincias son distribuciones territoriales mayores y el Estado federal abarca o tiene soberanía sobre todo el territorio del país, ¿no? Entonces lo que voy a mostrar son edificios no residenciales que están promovidos y financiados por el Estado en cualquiera de estas jurisdicciones, nacional, provincial o municipal. Y me gusta siempre aclarar que el adjetivo público se refiere a las cosas de la ciudad y de la arquitectura que son generales porque están destinadas a la totalidad de las personas que comparten un espacio urbano, un ámbito de desarrollo. Las cosas públicas son comunes en el sentido de que no pertenecen a ningún ciudadano en particular, sino que pertenecen a colectivos, a grupos o a la ciudadanía en un sentido amplio. Y
lo público también hace referencia a que las cosas públicas son de un uso colectivo. La expectativa es que no se hace un beneficio, un uso o un usufructo en forma individual, ¿no? Y todo esto a su vez está regido por una ética diferente, la ética de lo público, la ética que es supraindividual, los valores que hacen justamente a enaltecer la vida colectiva, el buen desarrollo de una sociedad, que hacen al sentido de pertenencia a una nación. Los edificios públicos en general pueden ser edificios que que responden a funciones originadas en el propio Estado, por ejemplo, edificios administrativos, edificios para la justicia, escolares, para la salud. Pueden ser edificios que tienen un destino de uso social, como instalaciones deportivas, o escuelas, universidades, o pueden ser edificios de uso comunitario, cuando están destinados a promover o a reconocer situaciones particulares, equipamientos para el sostenimiento de grupos familiares carenciados o de sectores empobrecidos que necesitan algún tipo de promoción focalizada. En cualquier lugar, siempre un edificio público es un hecho diferencial, es un hecho que se destaca en el ámbito de localización, sea que el edificio se localice en una gran ciudad, en una ciudad mediana o en una pequeña urbanización. El edificio público, la escuela, el club, el centro de salud, siempre son focos de centralidad, hechos diferenciados en el contexto del cual son parte. Y también son edificios que tienen la capacidad de representar simbólicamente esas características de lo público, el hecho de ser algo que nos pone más allá de nosotros mismos en el orden de lo general, de lo común, de lo colectivo. Por otro lado, el título de esta presentación habla de la Argentina del siglo XXI. Como ustedes saben, Argentina está en el sur del continente y es un país en crisis reiteradas, crisis fundamentalmente políticas y de base económica, financieras, que la verdad es que nos tienen a mal traer. Ahora mismo estamos atravesando una severa crisis financiera con índices de inflación altísimos, mucha desocupación, un incremento de los niveles de pobreza, todo lo cual coloca a la sociedad argentina, somos 47 millones de habitantes, en números redondos, según el último censo nacional, colocan a estos 47 millones de argentinos en una condición de desigualdad y de mucha inequidad. Es decir, vivimos en ciudades complicadas, con muchos déficits, con muchas tensiones sociales, pero todo eso se vuelve muy contradictorio y muy asombroso por el hecho de que tenemos un país de un enorme potencial, ¿no? A ver, si esto es América del Sur, ¿están viendo, verdad? ¿Se está bien? ¿Está bien esto? Quiero verificarlo. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Ok. Con el cursor estoy recorriendo los límites de la Argentina, ¿no? Que llegan hasta bien al sur. Incluso Argentina tiene parte de acción continental en la Antártida, ¿no? Y tenemos una cierta incidencia hasta el mismísimo Polo Sur, ¿no? Lo cual nos pone en una situación bien distinta de la que pueden reconocer en Colombia, ¿no? Pero no obstante, además de historias comunes, además de pertenecer geográficamente al mismo continente, de Colombia a Argentina, de Argentina a Colombia, compartimos la cordillera de los Andes, que para nosotros es todo el borde oeste de nuestro país, ¿no? Toda la extensión de la Argentina hasta el extremo sur del país está recorrido por la cordillera de los Andes, e incluso a mitad de camino de lo que es la extensión de la Argentina, tenemos el pico más alto de la cordillera, que es el Aconcagua.
Así que, bueno, entre tantas cosas en común, y un poco al amparo de los Andes, que si bien yo estoy lejos de los Andes, pero son nuestra referencia geográfica, una de nuestras referencias geográficas, podemos decir que algo tenemos a la mano en común. Yo voy a hablar de arquitectura de los últimos años en la Argentina, y bueno, mi país, nuestro país, nos preocupa por sus problemas, pero a la misma vez nos asombra por su potencial. Creo que es algo que también podemos compartir, ¿no? O sea, vivimos en países que tienen realmente muchos recursos, muchas oportunidades, y nosotros como arquitectos, arquitectas, bueno, estamos en disposición de trabajar para sacar adelante nuestras regiones, sacar adelante nuestros ámbitos de vida. Y en particular voy a hacer eje en 3 ciudades: Buenos Aires, la ciudad que está marcada acá más al sur, al lado del Río de la Plata, es la ciudad capital de la Argentina, con unos 15 millones de habitantes, un poco más en el área metropolitana. Es una enorme ciudad, una de las más grandes ciudades del continente, muy hermosa, muy compleja, muy dinámica. Voy a trabajar también algunas obras de la ciudad de Córdoba, que es la que está marcada más hacia el oeste, una ciudad de origen colonial, muy antigua, un gran centro industrial, comercial, universitario. La ciudad de Córdoba tiene la universidad más antigua de la Argentina. Tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes. Y también voy a trabajar algunas obras en nuestra ciudad, en Santa Fe, sede de nuestra Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sede de la Universidad Nacional del Litoral, que es una ciudad de unos 600.000 habitantes en su área metropolitana. Comienzo por Buenos Aires. Y reitero que si ustedes quieren interrumpirme, preguntar algo, si no se escucha bien, o sea, vamos a tratar de sostener esto como una conversación franca y distendida, porque bueno, incluso si se hace demasiado largo, me dicen o quieren hacer un descanso, como fuera. Miren, se ha construido mucho en un determinado periodo en la Argentina, sobre todo después de una de las grandes crisis que tuvimos en diciembre del 2001, la Argentina salió, bueno, muy mal parada de esa crisis, pero en 2003 comenzó un proceso de recuperación de la economía que permitió que el Estado pudiera construir mucho, ¿no? Aproximadamente desde el 2003 al 2013, 2014 se construyeron muchas cosas. Y en particular se hicieron algunas obras realmente importantes. El motivo de algunas de esas obras fue justamente que en el año 2010 Argentina cumplió los 200 años del primer gobierno criollo, que es una fecha importante en nuestra historia. Entonces se tomó como epicentro de las obras públicas este edificio, que es un edificio originariamente destinado al Palacio de Correos, es una arquitectura ecléctica, con rasgos académicos franceses, ¿no? Que ya en su origen, desde siempre, había sido una obra muy connotada, muy marcada. Acá la ven ustedes a esta obra, ubicada acá hacia la izquierda de la imagen. ¿Están viendo el cursor? Quiero estar seguro. Sí, lo vemos. Sí, ¿no? Que está muy próxima a la principal plaza cívica que tiene la ciudad de Buenos Aires, capital del país y de la Argentina, que es la Plaza de Mayo, que está acá, ¿no? Y Plaza de Mayo está... Como ustedes ven,
hacia atrás, y un poquito desplazado, hacia la izquierda de la imagen, está este gran palacio. Se hace un concurso, hay un estudio muy calificado acá de arquitectos que ganan la reforma de este edificio, mejor dicho, la refuncionalización de este edificio, que tenía esta imagen inicial, un edificio que tiene una estructura metálica muy sólido, y sobre esa estructura se hacen las operaciones que les quiero mostrar en este desguace del edificio que vemos a la derecha. El edificio tenía una mitad destinada a las oficinas del correo propiamente dicho, ¿no? Una sección estaba destinada al trabajo de las personas y la atención del público, en tanto que la otra mitad era una zona de logística, de entrada y salida de camiones, porque era donde se hacía el manejo de la correspondencia. Y si la mitad de las actividades administrativas era un edificio más bien consolidado, la otra era un edificio que giraba en torno de un patio central, ¿no? Que era un patio de maniobras. Ese patio se amplía, en ese patio se va a encajar una estructura metálica nueva, que es lo que están viendo por acá. Dentro de esa estructura se introduce una pieza con forma de odre, como que fuera una suerte de bolsa, que es este elemento que está marcado en celeste. Por encima de todo se coloca una parrilla de vigas y colgando, pendiendo de esa parrilla de vigas, una serie de salas de exposiciones. Esta es una operación de gran impacto en el interior del edificio, pero que no se va a acusar significativamente en el exterior. Si ustedes ven la planta, esta es la parte destinada a las oficinas administrativas del correo y los grandes salones de atención del uso público en las plantas bajas, que tenía 3 patios, pero eran patios cubiertos con unas con cubiertas vidriadas, y por acá teníamos la parte destinada propiamente a la logística, que giraba en torno de un patio, que es lo que estoy indicando, patio que va a ser ampliado, ¿no? Justamente para poder alojar esta pieza, que es una sala auditorio de 2.500 localidades, que se ha venido a acomodar en ese interior, dando lugar a esta sección. Esta operación, bueno, se considera una de las operaciones arquitectónicas, uno de los proyectos de mayor alcance, mayor envergadura, porque ha generado un equipamiento cultural de muy alta calidad, en donde la mitad de la derecha ha sido objeto simplemente de restauración, sin alteraciones espaciales de ningún tipo, y la mitad de la izquierda, bueno, como pueden ver, aloja ese elemento de forma bulbosa, que es la sala de conciertos. Por debajo, en subsuelos, hay una segunda sala de conciertos, y por encima, colgando esas mallas, ese entramado de vigas, hay unas cajas que contienen salas de exposiciones. Bueno, otros cortes van a ver cómo se distribuyen usos y actividades, ¿no? Y acá tenemos algunas secciones ortogonales que tratan de ampliar la explicación que les estoy dando. Esta es una vista del interior, ¿no? Lo que domina la imagen de la izquierda es la presencia de estas cajas que se muestran como cajas de luz, colgando, suspendidas en el aire, y rodeadas de estas galerías son varios niveles de locales destinados a actividades expositivas, salas de ensayos, talleres, etc. Y abajo a la izquierda de la imagen se ve la superficie revestida de una malla metálica de la sala de conciertos. En la imagen de la derecha están viendo la relación de esta sala de conciertos, ¿no? Y el edificio existente.
Y acá, de una manera más espectacular aún, se puede ver esta proximidad entre, bueno, los varios niveles del interior que están abriéndose a este espacio central, que contiene este elemento bulboso, que es la sala de conciertos apoyadas en esas dos grandes patas. Y la gente transitando por debajo y por arriba en una suerte de esplanadas o terrazas interiores que tiene este edificio, que funciona todo el tiempo con tantísimas actividades en forma simultánea y encuentra en la sala mayor uno de sus epicentros, ¿no es cierto? Una sala que ha sido maravillosamente equipada, con pianos de mucha calidad, y con uno de los mejores órganos que se han instalado últimamente, que está allí arriba presidiendo la sala. Lugares tradicionales, como los halls, las áreas de atención al público en la parte administrativa, han sido puestos en valor, resaltando lo que ya desde su origen era un edificio académico de muy buena calidad. Bueno, con la refuncionalización y puesta en valor de esta obra, Argentina celebró los 200 años de su historia como país que buscaba su independencia, y también era una forma de decir, bueno, hasta acá hemos llegado y desde acá hacemos pie para seguir adelante. Sin embargo, la paradoja es que se echó mano a un edificio del centenario para celebrar el bicentenario y exhibir modernidad, ¿no? Muchas veces con la arquitectura, bueno, puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Que las formas, en este caso un edificio académico de gran envergadura, de gran calidad, bueno, son un argumento para generar una resignificación, en este caso simbolizar esta Argentina que busca posicionarse, busca desarrollarse de aquí a futuro. En esta imagen aérea se puede ver esas vigas de las cuales van a estar colgando las cajas de exposición, y ven la mansarda, que es un elemento característico de esta arquitectura, que es el único elemento que ha cambiado y que incluso ha cambiado la imagen exterior del edificio, sobre todo de noche, porque lo que antes tenía una cubierta de pizarra, ahora es una cubierta de vidrio, la cúpula es un espacio también de uso cultural, y por la noche esa cubierta se ilumina y va a adoptar los colores según lo que se quiera conmemorar. Hoy mismo nuestro gran vecino, Brasil, está cumpliendo su bicentenario, y desde anoche, y probablemente esta noche, esta cúpula va a estar con los colores de Brasil, como homenaje a ese país, y cuando llega la fecha de Colombia, toma los colores de Colombia, y así siguiendo como una forma de, a través de la arquitectura, saludar a los países hermanos. Podemos ver más plantas. Y lo que quiero decir con esta obra es que el Estado muchas veces tiene un rol protagónico en el desarrollo de las ciudades, tanto en términos funcionales, pero también en valor simbólico, ¿no? Porque acá lo que se trata de decir con esta intervención arquitectónica es, bueno, que la Argentina debe o aspira a ser moderna, a ser progresista, a ser un país con esperanza. También pone de manifiesto que hay, en cierta manera, un buen respeto por los elementos arquitectónicos patrimoniales, aunque se da lo que decía paradójicamente la situación de que una gran intervención no ha modificado la imagen urbana de la pieza que ha sido intervenida, como no sea por la iluminación de su cúpula, ¿no? Pero bueno, la paradoja es justamente eso, ¿no? Formas del pasado para imaginarios del futuro. Otra intervención, bueno, entre el 2011 y el 2014, es la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algo así como la alcaldía de la ciudad, capital,
para lo cual se contrató al estudio de Foster & Partners, que intervienen en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio tradicional, frente a un parque. El parque de por sí es un parque con una arboleda muy hermosa, una arboleda muy, muy frondosa, y el edificio hay que buscarlo por entre los árboles, ¿no? ¿Alcanzan a ver ustedes esas ondulaciones? ¿No? Y un acristalamiento que refleja completamente al parque, ¿no? El edificio, que es un edificio de oficinas, es un edificio administrativo, con un auditorio, y es un edificio que representa a la propia ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Y bueno, de buenas a primeras, en un barrio tradicional, aparece una pieza arquitectónica de un diseño, entiendo yo, muy sutil, muy exquisito. La aparición de la curva siempre introduce en nuestra ciudad tan ortogonal, siempre introduce una diferenciación, introduce un punto de interés, ¿no? Si ustedes observan la foto aérea, ¿no? Tenemos un gran parque. Ese parque ya estaba dando acceso a un conjunto hospitalario, uno de los centros hospitalarios más grandes de Buenos Aires, que es todo lo que estoy señalando con el cursor, ¿no? Luego hay manzanas convencionales, con fraccionamientos de lotes. En Argentina son característicos los lotes de 8, 10 metros de frente por 25, 30, 35 metros de profundidad. Y acá se ve claramente la manzana en la que se estaba construyendo en ese momento este edificio, ¿no? Quiere decir que el edificio ocupa una manzana originariamente destinada a usos residenciales, o usos residenciales y productivos, porque estamos en un barrio que tenía mucha industria y que está en proceso de transformación esa actividad. Ahora se ha vuelto más residencial y de servicios, ¿no? Entonces, en esta manzana y en este momento de la ciudad, en que la ciudad cambia sus usos y cambia también sus expectativas, ahí se construye la jefatura de gobierno de Buenos Aires, ¿no? Con un gran frente abierto al parque, como les estaba diciendo, ¿no? Rodeadas por otras manzanas regulares del tejido, muy próximas al área hospitalaria, que se desarrolla hacia el oeste de la ciudad, ¿no? Y el edificio se abre con esta ondulación de una manera muy franca hacia el parque, también se abre a través de una superficie vidriada hacia esta otra calle netamente barrial, pero se cierra de una manera, en mi opinión, muy dura hacia los laterales. Se guarda una relación un tanto, bueno, yo diría seca, menos considerada con sus vecinos de enfrente que con el parque propiamente dicho. No obstante, la arquitectura que propone esta firma de Foster y sus asociados es una arquitectura muy innovadora en lo que es arquitectura para la administración, para las oficinas, ¿no? Probablemente estemos más habituados a ver este tipo de espacialidades para otros usos, sobre todo los comerciales. Se trata de una serie de bandejas de 3, 4 planos, ¿no? Unidos por estas escaleras. Las curvas se interrumpen con techos vidriados, o sea, las cáscaras de hormigón se interrumpen y dejan lugar a curvas vidriadas. Y en el interior mismo del edificio no solamente hay luz, sino que también hay vegetación, con lo cual la relación entre interior y exterior se desdibuja, el árbol está presente afuera y adentro, los límites van desapareciendo en gran medida y todo se transforma en un espacio muy dinámico, muy comunicado, muy interrelacionado, que habla de un
una nueva lógica administrativa en la ciudad, ¿no? Me parece que esto se observa bien en esta sección, en donde se puede ver la curvatura del techo, se pueden ver las distintas bandejas, y por debajo del nivel de acceso del nivel general, bueno, hay 3 niveles destinados a estacionamientos, los servicios técnicos, y también en el subsuelo está el auditorio de este conjunto. Las plantas solamente se organizan en función de unas escaleras y unos núcleos circulatorios. Luego toda la distribución es muy flexible, muy versátil. Pueden sectorizarse, pueden distribuirse los puestos de trabajo según las demandas. Lo que estamos viendo es, en el borde superior de la imagen, la apertura hacia el parque, ¿no? En el extremo opuesto, hacia el sur y hacia el borde inferior de la imagen, la apertura hacia la calle barrial, y los 2 laterales que yo estoy señalando como muy duros, muy secos, que estarían dando a las manzanas, las veredas de los frentistas, que se las tienen que ver con esos muros altos y ciegos, ¿no? Y que, imagino yo, pueden estar envidiando la suerte del parque de vincularse con este edificio a través de esa vidriera y de esas ondulaciones. Bueno, ¿qué se ha querido hacer acá? Traer a la ciudad una firma internacional, con esto de que hay ciertos nombres que jerarquizan o que agregan valor con su arquitectura. Siempre la introducción de estas firmas da lugar a controversias. Se piensa por qué no se ha podido hacer un concurso, por qué no esto, por qué no lo otro. Pero lo cierto es que en este caso se le ha dado cabida a una firma de mucho prestigio y que ha hecho una obra que en el lugar constituye un aporte, ¿no? Porque lo ha venido a revitalizar a todo el barrio en un momento de transformación urbana. El edificio es, por lo tanto, un inductor, un potenciador urbano. Me interesa reseñar esto, que los edificios públicos, una vez que están construidos y que son habilitados al uso, realmente tienen la posibilidad, no siempre lo logran, de ser grandes potenciadores, ¿no? Porque las actividades que así se desarrollan son actividades muy intensas, muy abiertas. Bueno, quiero avanzar. Nuestras historias son bastante duras. La Argentina ha tenido, 40 años atrás, dictaduras militares que han significado, en algunos casos, verdaderas acciones de terrorismo de Estado, con una gran cantidad de víctimas originadas en la represión. Y eso significó, bueno, en esta fecha, año 2010-2012, el llamado a un concurso para hacer justamente el Parque de la Memoria, el parque que va a hacer presente tantas personas, hombres, mujeres, muchísimos de ellos jóvenes, que por sus ideologías justamente fueron reprimidos y en este caso llevados a la muerte. Tenemos muchos que están simplemente desaparecidos. Y se hace este parque memorial, ¿no? Que se va a organizar en torno de unos muros, ¿no? Sí, es común acudir al muro, a las lápidas, para rememorar a los muertos. Este parque son unos muros muy severos, muy extendidos, muy largos, ¿no? Y unos senderos igualmente duros, piedras, hormigón, ¿no? Bajo un cielo amplio, ¿no? Que, bueno, que nos cobija y que nos contiene. Este parque se ubica en un espacio ganado al Río de la Plata. Esta gran orla que se ve acá, esta semicircunferencia verde, es un espacio ganado al Río de la Plata, y hay un muro zigzagueante, que es este que estoy señalando con el cursor, ¿no? Que es lo que veíamos en esta imagen anterior.
El resto es una gran explanada verde desde donde mirar al río. Si vemos en detalle, este es el muro al que estoy haciendo referencia, ¿no? Acá culmina en una sala de exposiciones, se puede continuar, incluso uno podría llegar a asomarse propiamente al río, ¿no? El resto es un paseo que recorre toda la circunferencia, más algunas situaciones puntuales, un pequeño anfiteatro, una explanada de ingreso, ¿no? Y esto está muy cerca de la ciudad universitaria de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, donde está la Facultad de Arquitectura de allá. Y lo que vemos es este paisaje. Yo creo que lo que más interesa es mostrar que se ha puesto en relación este lugar de memoria, que es un lugar de memorias trágicas, en relación con un elemento constante, como es el río, ¿no? El río de la Plata, que es un río muy ancho, un río de color ionino, en donde, bueno, ¿qué es lo que ocurre en el parque? Bueno, son las actividades habituales de cualquier parque, son un parque público, obviamente, a donde en ocasiones se realizan actividades de carácter político, o si no, simplemente son los espacios de recreación habituales, ¿no? Una sección para ver que la intervención es realmente mínima, es baja, lo que tiene protagonismo son justamente los muros, que estos muros se arman con estos listones que llevan el nombre de las personas muertas por la represión del Estado, ¿no? Y que dan lugar a la memoración, ¿no? Tantísimas personas van allí a encontrar el nombre de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, ¿no? Y digamos que el lugar, siendo un lugar, como digo, de una memoria densa, pesada, difícil, es a la vez una oportunidad de encuentro con el Río de la Plata, y se lo vive sin dramatismos, ¿no? Pero con un fuerte impacto de esa forma tan dura del muro y el quiebre, ¿no? Que son las formas arquitectónicas que metaforizan este concepto del terrorismo de Estado. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta. Dime. Sí, Julio, un comentario. A ver. Que acá en el curso, ¿sí me escuchas bien? Sí, te escucho. Ah, vale. Es que en mi curso estamos trabajando, obviamente, reflexionando sobre el tema de la sostenibilidad. Sí. Ya ves que todo esto de los ODS y bueno, cómo articulamos la normatividad ambiental con la normatividad del patrimonio cultural, con la normatividad de ordenamiento territorial, y aprovechando que mostraste este proyecto, pues que es muy interesante, en el enfoque que tuviste acá y tratando de buscar esa sostenibilidad a este tipo de proyectos y hablando del entorno actual que mencionabas sobre la vulnerabilidad que hay ahora económica de muchas personas, de la pobreza, la crisis, este tipo de proyectos, ¿vos cómo lo ves en el sentido de su sostenibilidad ambiental? Por ejemplo, en invierno este sitio debe ser algo frío y estar junto al río, pues debe haber vientos y esto. No sé tú cómo puedes en el enfoque desde el diseño sostenible con el entorno. Me parece muy interesante junto al río. Yo creo pues el río también tiene habría un metalenguaje como muy interesante ahí, el río, el agua que lava la sangre, lava todo, ¿no? Y se ve como, se ve muy bello el lugar, ¿no? Yo no lo conocía, yo estuve en el 2017, 2018, pero no conocí el proyecto. Pero tú en vista de como ese equilibrio sostenible entre el proyecto, el ambiente, incluso también entre lo socioeconómico y político, ¿cómo ves esa interpretación? ¿O cómo justifican cosas y que pueden ser buenas o que pueden ser mejoradas? ¿O cómo ves el proyecto en ese contexto? Gracias por la pregunta. Sí, mira, este proyecto en particular es un proyecto agreste, es un proyecto duro.
que se atempera por la presencia del verde y del agua. Quien va a este parque, a diferencia de muchísimos otros parques de la ciudad, no va en busca del verde, de la protección del verde, va a encontrarse con la naturaleza en un estado bastante crudo. Los días que hay viento, el viento es intenso. Los días que hace calor, el calor es intenso. Es un lugar que no te va a prometer el resguardo porque no lo está buscando. Al contrario, quiere exponerte a una situación dura, difícil, como se da, como fueron los hechos que está rememorando. No es el caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un edificio que tiene certificación internacional, justamente porque es un edificio de muy bajo consumo eléctrico. Primero y principal por la cantidad de luz natural que tiene el edificio, ¿no? Segundo, por la ventilación natural que también tiene. Estoy hablando del edificio ondulado, el edificio de la Jefatura de Buenos Aires. Ese edificio ya fue construido según normas internacionales de sustentabilidad ambiental, ¿no? O sea que supera incluso la normativa nacional al respecto. Y, por lo que tengo entendido, es un edificio que tiene una buena performance desde el punto de vista energético y en general del acondicionamiento ambiental. En cualquier caso, estamos hablando de edificios singulares. Son obras que no son habituales, son obras singulares, son obras únicas, ¿no? Construidas para ocasiones únicas. Y en ese sentido se escapa de lo que es el valor medio de la construcción de edificios públicos en el país. Son, insisto, en el carácter singular y excepcional de estas obras, que además fueron construidos en un momento en que el Estado había recuperado concentraba riqueza porque se había recuperado la economía del país, ¿no? Ninguna de estas obras podría en el año 2022 ser construidas, por ejemplo. Sí fueron construidas, sí pudieron ser construidas en el año 2008, 2010, 2015, ¿no? Entonces, la conciencia ambiental, debo reconocer que está avanzando, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Está avanzando la normativa, pero no está estabilizada. O sea, cada vez más, sobre todo en los sectores jóvenes de profesionales o de estudiantes universitarios, la conciencia ambiental está presente, se está avanzando en la normativa, pero es necesario seguir trabajando por este aspecto todavía, ¿no? O sea que en ese sentido tenemos un trabajo intenso por hacer y a corto plazo para que, bueno, los edificios y las intervenciones sean sustentables, ¿no? Ahora sí, este edificio, por ejemplo, no es un edificio que busque el acondicionamiento climático, no lo hace, ¿eh? Incluso tiene muy poca superficie cubierta o interior, solamente un espacio de exposiciones y auditorios. El resto es para vivir la inclemencia, yo diría, la inclemencia del tiempo. ¿Me entiendes? Muy interesante, pues eso, porque uno empieza a identificarlo, pues no lo vive, pero uno observa que no contiene cosas confortables de pronto a propósito, o que hay una vegetación para que vean las aves de las garzas del río. Seguramente pues uno dirá, bueno, que las garzas vayan a un estuario o a la boca o a otro sitio. Además es parte de una reserva ecológica que a continuación de esto ya comienza, o sea, primero que los pájaros vienen igual, porque la fauna es mucha, incluso en la costa del Río de la Plata, acá hay pájaros. Pero inmediatamente al lado de esto hay una reserva natural y digamos que lo que no se resuelve localmente sí se resuelve en el entorno inmediato, ¿no? Si nos vamos viendo por acá, ustedes ven ahí en la imagen unos edificios muy grandes, 2 edificios, ¿alcanzan a ver? Eso es la ciudad universitaria de Núñez, el segundo de los edificios de la Facultad de Arquitectura, y desde esos edificios hasta el río se extiende una zona de preservación que es realmente muy interesante, ¿no? Vale, Julio, gracias.
Gracias. Continúo con otra obra que también hace a la sustentabilidad, que es el recupero de estructuras arquitectónicas existentes. Es decir, no demoler para construir, o no construir a nuevo, sino utilizar elementos que, habiendo sido construidos, perdieron sus usos originales y pueden ser reutilizados. Eso es algo que se ha hecho mucho en este periodo, afortunadamente, y el ejemplo que les voy a mostrar es la Usina del Arte, una obra de Ricardo Busch de 100 años atrás, que es este edificio acá. Originariamente era una usina térmica de generación de energía eléctrica, ubicada al lado del puerto. Cuando esta usina deja de ser operativa, entre otras cosas porque se construye una autopista que separa la ciudad de Buenos Aires del puerto, bueno, queda cerca en el barrio de La Boca, queda en desuso, ¿no? Es uno de los tantos edificios industriales, o ferroviarios, o portuarios, que entran en obsolescencia, pierden su uso original, pero son grandes estructuras, muy buenas formas que han perdido el uso y que quedan con los significados en un estado de vacancia, ¿no? O sea, no se sabe qué son, no se sabe qué hacer. Esta es una arquitectura con reminiscencias venecianas, gestos, toquecitos, la imagen original, ¿no? Han desaparecido ahora esas chimeneas, porque ahora es un centro auditorio, es un centro cultural, ¿no? Pero claro, lo que se aprovecha es un edificio de una factura técnica excepcional, incluso con bueno, algunos elementos estilísticos bien notables, como los que ustedes pueden ver acá, esas hornacinas, balconadas, una escalera bastante impactante. ¿No? Y en el interior simplemente se ha producido un desmantelamiento de algunas de las máquinas, de las turbinas, y quedan unos espacios muy generosos, ¿no? Siempre estos edificios industriales brindan unos espacios que no son habituales en la ciudad, que son un descubrimiento, son un hallazgo. En algunos de esos espacios se alojan salas de concierto. Esta es la planta general. El ingreso y esa escalinata importante que veíamos, el arco central, se da por esta esquina. Las primeras salas que yo refería recién, como estos espacios que son un hallazgo, no habituales, grandes luces, están por acá. En la crujía siguiente se ubican las dos salas y en las que siguen los espacios de apoyo. La verdad que esta es una operación bien interesante en el sentido de que revitaliza el edificio al darle una nueva función, pero mucho más revitaliza todo el sector urbano. Estamos en La Boca, en el sur de Buenos Aires, un barrio muy connotado, en principio por la inmigración italiana de 150 años atrás, que desarrollaron allí una microcultura que ha vuelto muy característico al barrio. Barrio que por otro lado se fue cargando de actividad industrial, ahora en retroceso, y bueno, barrio que va a tener como elemento probablemente de mayor conocimiento de todos ustedes, la Bombonera, ¿no? El estadio del Club Boca, el Club de Boca, el Club de Fútbol. Estas operaciones de mayor o menor envergadura se han dado a lo largo y a lo ancho del país. En este tiempo se recuperaron muchas estaciones de ferrocarril, industrias, edificios portuarios, ¿no? Que pasaron a ser estructuras en disponibilidad. A mí me gusta llamarlas formas en disponibilidad, ¿no? Pierden sus funciones iniciales y están expectantes de nuevos usos y por ende de nuevos significados culturales, ¿no? Son operaciones bien interesantes que significan la puesta en valor de la pieza arquitectónica como bien patrimonial, pero a su vez una intervención relativamente ponderada, criteriosa, hacia el interior, ¿no? Entonces estas operaciones, como digo, se han repetido muchas veces en el país, de rescate, reciclado, refuncionalización,
pero también de una potenciación del barrio, del concepto del barrio como esa situación urbana en donde se va a producir una fuerte relación de vecindad entre las personas y de reconocimiento de una identidad común, ¿no? O sea, ser de la Boca es una pertenencia a un ámbito sumamente reconocido de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso conlleva, bueno, las alegrías y las frustraciones propias de quien pertenece, de quien vive en un determinado lugar, en un determinado barrio. Una intervención más reciente es el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, es lo que acabo de decirles, es un centro donde se congregan, no sé, varios miles de personas, 5.000, 6.000 personas, en una situación de un congreso, de exposiciones, ferias, etc., ¿no? Y todo eso se inicia en esta plaza, ¿no? Es una plaza presidida por un árbol, ¿no? Que tal vez a ustedes les llame la atención que ese árbol está en una suerte de gran macetero, macetón. ¿Saben lo que es un macetero, maceta, macetón? ¿Cómo le llaman ustedes al Sí, que sí, no, una matera, una matera. Jardinera, ¿no? Sí, la jardinera, matera, sí. Bueno, es eso, gigante, ¿no? Para contener este árbol. ¿Qué es Sí. lo que toda esta plaza está a un nivel inferior del que tenía originalmente? Es decir, que el borde superior de esa maceta es el nivel de la calle, ¿no? Es el nivel del entorno. Es decir, que se ha socavado todo esto, se ha hecho un hundimiento del plano, para generar una plaza a un nivel menos 4 metros respecto del nivel de la vereda. Pero el árbol había que mantenerlo, por lo tanto se construyó este cilindro de hormigón para que pueda sobrevivir, ¿no? Y se constituye en la pieza principal. Mientras tanto estoy hablando de una plaza, pero la función de este lugar es ser un centro de convenciones. Y uno diría, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Dónde está el centro de convenciones? Bueno, el centro de convenciones no se ve, porque en realidad, miren el sector, por favor. El centro de convenciones está por acá abajo. No lo van a ver porque está cubierto justamente por parque, ¿no? Hay un sistema de parques, uno de los tantos de Buenos Aires, que empieza por acá, este es parque, 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 sigue el parque, subimos por acá, y parque, 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 bajamos a una plaza, la que acabamos de ver recién, seguimos viendo parque, este gran edificio es la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que continúa con parques, y se sube incluso a una obra excepcional de los años 70, que es el canal de televisión, que en realidad es una rampa, que uno diría que viene caminando por el parque y puede subirse a la rampa y pasar entre alguno de los 4 cubos que son los elementos visibles de esta estación de televisión, ¿no? Cada uno de esos cubos será un estudio de televisión. Con lo cual, a lo largo de varios cientos de metros, hay una línea continua de parques que contienen algunos edificios muy visibles y de gran porte, como es la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y otros edificios que incluso siendo muy grandes quedan disimulados, porque son una rampa practicable, ¿no?, que se parece a un parque. La nueva intervención prácticamente desaparece, porque justamente está totalmente cubierta, tiene una cubierta vegetal, una cubierta que continúa el verde ya existente en el sector. Y para preservar ese verde, para hacerlo público y accesible, o sea, un verde público, para no mermar la superficie verde de la ciudad, el edificio se ha ido para abajo, ¿no? Se ha metido a una cota inferior de la rasante del resto del sector, ¿no? Y el edificio, por lo tanto, convive con la ciudad sin tener una presencia urbana destacada, como podría ser el caso de la Facultad de Derecho, un edificio palaciego, por supuesto.
Por otra parte, a ese mismo nivel de la plaza está llegando una línea del metro de Buenos Aires, el subterráneo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el ingreso a las salas de convenciones se va a producir por este frente, ¿no? Los árboles siguen en pie, el interior es totalmente previsible, no hay mucho que decir, ¿no? Vemos que esta plataforma de ingreso, desde donde se descuelgan las escaleras mecánicas, está a nivel de la plaza, y reitero que la plaza a su vez está por debajo del nivel de la calle, con lo cual estas personas están varios metros por debajo del nivel de calle, gracias a que la ciudad de Buenos Aires tiene un subsuelo excepcional que permite irse hacia abajo sin mayores dificultades constructivas, ¿no? Y este edificio, bueno, como toda construcción de este tenor, se ve atemperado en su impacto ambiental por el hecho de cubrirse de vegetación. Este edificio es mucho más fácil de mantener en buenas condiciones ambientales que si fuera un edificio de superficie, porque no tiene superficies expuestas a las variaciones térmicas, ¿m? Está bastante controlado su inercia térmica al estar soterrado. Esta es una de las intervenciones, bueno, que yo celebro mucho que se hayan podido hacer en Buenos Aires, ¿no? Porque lo verde está propiciando una condición amigable con el ambiente, respetuosa del ambiente, por una parte, por otra, está contribuyendo al paisaje urbano, a sostenerlo, y hay sí una suerte de retiro de forma, ¿no? Una ausencia de forma, en el sentido de que no se ha querido hacer una arquitectura monumental. Por el contrario, la arquitectura se oculta y la forma se ve reducida casi a unos elementos, esas macetas para contener el árbol, algunos tratamientos de superficie, pero no de un gran volumen conformado arquitectónicamente. Y si me permiten, nos vamos a Córdoba, ¿no? Una ciudad, bueno, que ha construido un edificio a consecuencia de un concurso, ¿no? Que ocupa parte de un parque de la ciudad, parque tradicional, el Parque Sarmiento, y este edificio es una lámina que se curva, ¿no? Y bueno, es un efecto de forma muy importante, porque, como ustedes ven, es una zona de alta densidad edilicia, edificios de 15 pisos, altura promedio, muy compactos, ¿no? En lotes angostos y largos, como los que les describí en algún momento. Entonces, estos edificios entran en contacto entre sí, en conjunto conforman una masa muy sólida, con el predominio de la ortogonalidad, y eso marca un tono, un modo de ser de la ciudad que entra en franco contraste con esta lámina curva que se ha introducido, ¿no? Esa lámina curva es un gran atractivo urbano, un enorme atractivo urbano. O sea, la forma llama a las personas, ¿no? Y si bien esto está en un parque, en el borde de un parque, ese lugar en particular se transforma en un foco de centralidad. Es un lugar al que se va, al que se concurre, porque es extraño, porque es distinto, porque brinda otras oportunidades, porque te permite ver la ciudad de una manera completamente distinta. Y la percepción de lo diferente es un estímulo al uso del espacio público en la ciudad. Y en este caso, la lámina en sí, por debajo, tiene unos usos culturales, es el archivo y centro cultural de la provincia de Córdoba. Y sí, estamos en presencia de un edificio que podrán verlo que en sí mismo es un edificio en el exterior bastante árido, ¿no? O sea, su ganancia es que está al lado mismo del parque, pero en sí mismo es una lámina seca, árida.
pero en el interior se vuelve un edificio, bueno, confortable, también muy extraño a los visitantes por su configuración, y es prácticamente un pozo de sombra, ¿no? Es un edificio que lo que va a generar es una enorme superficie sombreada, ¿no?, a la que se le han puesto unas cristaleras para generar unos interiores, bueno, que están destinados a estos usos culturales y demás. Acá se puede ver un poco la situación de implantación. Los distintos niveles, estamos en presencia de estos edificios topológicos. Bueno, difíciles de dibujar en plantas, ¿no? Porque justamente la condición topológica hace que los niveles sean muy variables. Un mínimo desplazamiento en el sentido del eje vertical supone transformaciones grandes en la configuración de los espacios interiores y exteriores. Este edificio es totalmente accesible, libremente accesible en el exterior, y me interesa presentarlo acá como un caso de que hay una forma totalmente emancipada de los requerimientos programáticos, ¿no? O sea, es una lámina muy lúdica que genera una sombra al lado de un parque, en el borde de un parque, y el programa no es en absoluto determinante de la forma. O sea, en ese sentido, los usos que puede haber por debajo de esta lámina pueden ser unos u otros, ¿no? Y me parece que en ese sentido es un buen ejemplo de esta tendencia a divorciar la forma de la función, pero que en cualquier caso es una forma de muy alto impacto, es una forma de ruptura, ¿no? Y como tal, toda esta intervención es muy controversial, porque a la misma vez que yo digo que interesa, que gusta, que atrae, a la misma vez genera discusión, ¿no? O sea, se le ha quitado superficie al parque, el parque antes llegaba hasta acá y ahora no está más porque se colocó esta lámina de hormigón, o sea, que sí que hay un debate en torno a estas formas. La arquitectura se vuelve, en función de cuáles son los paradigmas a los que responde, objeto de debate, ¿no? Y acá sí creo que el resguardo por la cuestión ambiental y demás ha sido minimizado, ¿no? Ha sido minimizado. No obstante, el espacio público encuentra un punto de entretenimiento. Les voy a mostrar el Centro Cívico del Bicentenario de la provincia de Córdoba. Si voy muy rápido me lo dicen. Si quieren que hagamos una pausa de 5 minutos, también la puedo hacer, ¿eh? ¿Continúo? Tranquilo, Julio, sí, continúa. Bien. La ciudad de Córdoba, por asignación directa a un arquitecto local, a un estudio de arquitectura local, Morini, más bueno, estudio asociado, se le pide que haga esta obra, que es el Centro Cívico del Bicentenario, nuevamente, muchas obras llevan el nombre de Bicentenario. ¿Qué es esta pieza, no? Es un poliedro, ¿no?, de hormigón. Las caras del poliedro están caladas, ¿no? Y por detrás se desarrollan, serán 8 o 10 plantas destinadas a administración, son oficinas. Y esto descansa sobre un espejo de agua. La particularidad es que es un centro cívico, uno diría que es un lugar de congregación natural, espontánea de la ciudadanía, pero no es tan fácil de comprenderlo así, porque el edificio se muestra muy autista, es un objeto totalmente aislado del entorno, bastante indiferente al entorno, no obstante estar en un lugar que busca recapitalizar su significado, porque son unas tierras que pertenecían al ferrocarril, que quedaron desafectadas en gran parte sigue siendo ferroviario, como ustedes pueden ver ahí,
está entre el centro de la ciudad, un barrio muy característico de Córdoba, al lado de un río que es muy pequeñito, pero es un río muy importante para Córdoba, como es el río Suquía, y se esperaba que este lugar fuera la bisagra entre el centro de Córdoba, estas áreas ferroviarias vacantes, y ese barrio que está más allá del río. Y que además, bueno, fuera una posta al lado del río, un punto bien marcado, y sin embargo el edificio se muestra solo, aislado, bastante indiferente al entorno, un elemento totalmente autorreferenciado, ¿no? Con un valor icónico que poco dice a nivel simbólico, porque es muy difícil hacer asociaciones de esta forma con el concepto de los cívicos, ¿no? De los cívicos republicanos. Lo que viene al costado, bueno, es un edificio apaisado, que es la Casa del Gobernador y otras oficinas también del gobierno de la ciudad, de la provincia de Córdoba, ¿no? Y bueno, esta es una vista un poco más actual. La colocación del edificio sobre unos espejos de agua justamente viene a romper una lógica que está histórica en las ciudades, que hay una plaza principal, ¿no? Y enfrente los edificios públicos institucionales más representativos de la República, como tan claramente tienen ustedes visibilizados en Bogotá, ¿no? ¿Me recuerdan por favor el nombre de la plaza? ¿Es la Plaza del Capitolio? Plaza Bolívar. Plaza Bolívar, donde se hizo el acto de asunción del actual presidente, ¿verdad? Sí, señor. Digamos que ese lugar cívico, un lugar de representación general de la vida política del país y el lugar de la natural congregación de la ciudadanía, está totalmente negado porque habría que meterse en el agua. Pero peor aún, todo este edificio está perimetrado por una reja que lo vuelve totalmente inaccesible, ¿no? Es un edificio que, teniendo una función pública, pareciera negarse a ese uso público y ser simplemente un objeto aislado, ensimismado y autorreferenciado. Uno podría pensar que es un edificio que puede estar en cualquier parte, ¿sí? Exactamente. Es bien indiferente a su condición de implantación. Bien indiferente. El poliedro surge de que hay una rotación de 15 grados, no sé cuántos grados, a medida que se sube un nivel, la planta se va rotando, luego se unen los vértices de las plantas rotadas y se genera el poliedro. O sea, es un edificio que responde a exploraciones autorales, ¿no? A búsquedas morfológicas totalmente personales de Lucio Morini, que es el autor. Yo entiendo que el resultado es una extravagancia formal y desde el punto de vista urbano y ambiental es una oportunidad perdida para la ciudad de Córdoba, lamentablemente. Y ahora nos venimos a mi ciudad, a nuestra ciudad, la que compartimos con Luciano, y no sé si han ingresado algunos otros estudiantes de mi facultad. Una ciudad administrativa también, capital de provincia. Santa Fe fue fundada en 1573, el año que viene cumple 4 siglos y medio de existencia, es una ciudad antigua. Y bueno, se hace en un antiguo molino harinero que había quedado muy metido dentro de la ciudad. Esto es bastante común, ¿no? O sea, instalaciones industriales construidas en 1905, 1910, quedan atrapadas por la ciudad, no pueden seguir funcionando, quedan vacantes las estructuras, y en este caso el gobierno de la provincia interviene justamente en este antiguo molino harinero, construyendo estas, discúlpenme que lo digan, pero bellísimas piezas
que son unas cáscaras hiperbólicas de hormigón, diseñadas en los años 60 por el arquitecto Mancio Williams, ¿no? Del cual se construyeron muy poquitas, porque bajo ese concepto de la arquitectura del desarrollismo, estas estructuras venían a ser las veces de árboles, ¿no? De generadoras de sombras, y por debajo de esto, en las aplicaciones que pensaba el arquitecto Williams para estas estructuras, se iban a ubicar unas cajas que constituían distintos usos. Amancio Williams proyectó varios hospitales, incluso para climas bastante exigidos, muy calurosos, ¿no? Y todo el programa hospitalario se iba a desarrollar en unas cajas, en unos volúmenes muy simples, ¿no? Pero que estaban protegidos de la fuerte insolación por un bosque de estas estructuras, de estas láminas, que iban a generar la sombra necesaria para que se produjera la adaptación térmica y el confort necesario en los volúmenes hospitalarios. No se construyeron todos los hospitales que estaban previstos, pero sí quedó muy fuerte esta forma, que bueno, que va a tener otros cultores en distintos países, ¿no? En este momento me viene a la mente Félix Candela en México. Y las formas son muy sutiles, si ustedes pueden ver, los bordes no son rectos, tienen una curvatura que las hace muy graciosas. Acá pueden ver ustedes la intervención, hacia la derecha ven 4 silos, ¿no? Silos ladrilleros. Hay un galpón, que era todo el espacio del molino, hay una torre por allá, que había sido ya un agregado de los años 60 del siglo pasado. A la izquierda se ve un cubo, que era un edificio bastante anónimo también de los años 60, 70, un edificio bien banal, totalmente funcional, entre el cuerpo edificado de la derecha y este cuerpo edificado de la izquierda quedaba este área vacía, que era una zona de maniobras, una playa de maniobras, y ahí se plantan estas 13 estructuras, ¿no? Más una pieza que es este prisma que se antepone al cubo, y una barrita, una pieza muy larga y delgada, horizontal, que recorre todo el terreno. Y esto va desde el bulevar, que es una vía importante dentro de la ciudad, a una calle netamente barrial que está por acá, ¿no? Y de buenas a primera, este lugar, que es una verdadera rémora urbana, se carga de nuevas formas, nuevos usos y nuevos significados. El edificio que originariamente era un galpón es el que está por acá a la derecha, el cubo ese bastante anónimo y anodino que está por acá, la pieza que se agrega para articular el cubo que contiene escaleras y sanitarios es esta que vemos por acá, la barra que les decía es esta línea oscura que recorre todo el predio, y al medio están estas estructuras que van a dar la oportunidad para el encuentro de las personas, para atemperar los efectos del clima, para generar un impacto de forma en la ciudad, y con ese impacto de forma producir un llamado de atención al que va, al que viene, al que pasa, al vecino, al que no es vecino pero es un visitante de la ciudad, que encuentra allí lo distinto, lo diferente, la presencia de algo que caracteriza de una manera particular a ese lugar. Estas operaciones me parece que son bien interesantes en la medida en que se administren con un sentido político de generar vida pública, de generar el carácter de lo público, es decir, las cosas generales, comunes, colectivas y sobre todo dominadas por la ética superior, que es la ética del bien común. Bueno, vamos a ver que estas estructuritas nos brindan a los santafesinos la posibilidad de mirar el cielo de otra manera, ¿no? Mirar el cielo a través de estas formas es regodearse, digamos, con algo
que el común de las personas lo ve como algo bonito, algo curioso, algo interesante, y que nosotros podemos verlo como una operación estética muy sensible, muy delicada, ¿no? Acá el Estado, a través de estos edificios públicos, de estas intervenciones, consolida el valor de la ciudadanía, es decir, bueno, este es un espacio de pertenencia a la ciudadanía, es un espacio de congregación, la forma es una verdadera articulación de situaciones previas. También en nuestra ciudad, bueno, tenemos áreas muy La municipalidad intervino en algunos barrios particularmente necesitados de edificios públicos, de equipamientos públicos, en particular construyendo un sistema de jardines maternales. Los jardines maternales es para contener niños de pocos meses hasta los 3 años, de modo tal que con un servicio garantizado de profesionales puedan permanecer los chiquitos fuera de sus domicilios y dar tiempo a que los padres desarrollen actividades laborales, ¿no? Entonces, de esto se construyeron, no sé si 15, 16 en toda la ciudad. La construcción, como les digo, es en lugares especialmente críticos, ¿no? Y, bueno, con mucha satisfacción puedo decir que los arquitectos proyectistas son graduados de nuestra facultad, incluso han sido alumnos míos de nuestro taller. Lo que van a hacer son unos edificios absolutamente sencillos, tranquilos, que se diferencian notablemente respecto del entorno, porque son unas cajas blancas, bastante abstractas, ¿no?, apaisadas, que giran en torno de patios. Acá se recupera el valor ambiental y existencial del patio. En este caso tenemos un patio que centraliza el ingreso, el local de usos más variados, de usos múltiples, ¿no?, y un patio más prolongado a donde abren las distintas salas. Estamos hablando de salas para niños muy pequeños que necesitan los espacios de cambiado de muda de pañales, de la preparación de los biberones. Y todo gira en torno de patios, y permítanme llegar a esto que les quiero mostrar. Patios y galerías. Acá se están recuperando para estos edificios espacialidades propias de la arquitectura tradicional. Nosotros, ya desde el periodo colonial, estamos habituados a tener galerías, ¿no? Las necesitamos por una cuestión climática, las necesitamos también por una cuestión existencial. O sea, la galería te permite esta situación intermedia entre estar en el puro exterior o estar en el puro interior, estas situaciones de tránsito, ¿no? No son muy afectas, nos sentimos muy cómodos en las galerías ocurren todas esas cosas que no necesariamente requieren del interior y que tampoco pueden realizarse en el exterior. En este caso, las galerías son circulaciones, pero también son posibilidades para que la actividad de las salitas se expandan hacia el patio, y estamos realmente en una situación que se celebra mucho, porque el patio, la galería, son muy reconocibles por las personas, son espacios muy reconocibles, ¿no? Entonces, estos edificios, aún teniendo una imagen un tanto extraña en el barrio, muy abstracto, porque son edificios blancos, etc., luego se vuelven edificios muy amables en el interior. Es decir, que lo que veo como una bondad es que la imagen institucional, un tanto abstracta,
es importante tenerla en el barrio, pero también es importante recuperar una espacialidad muy vivenciable, muy sensible hacia el interior. Creo que el edificio logra conjugar esta imagen exterior, así tan geométrica, tan definida, ¿no?, que por otro lado tiene una construcción totalmente tradicional mejorada. Estos incorporan el recupero del agua, incorporan calefactores solares, paneles solares, cumplen con normas de aislación térmica, o sea que son edificios que ya entran en una normativa de control ambiental, ¿no?, pero a la misma vez, bueno, son buenas oportunidades, ¿no?, para que estos barrios incorporen buenos servicios, buenos equipamientos, buena arquitectura que los recalifica. Este es otro caso. Los edificios estos se entregaron con árboles que se esperan que crezcan con la misma fortaleza, con la misma decisión con que se espera que crezcan los niños, ¿no? Y si hacia el exterior urbano estos edificios son abstractos y blancos, hacia el interior se cargan de colores, eso es bueno. Y aún siendo que están localizados en distintos sitios de la ciudad, conservan la espacialidad del patio y la galería, y conservan sobre todo la excelencia tecnológica en la construcción. Son edificios bien construidos, que manejan muy bien las relaciones interior-exterior, con lo cual la forma arquitectónica se asocia buena y directamente con esta función social de promover una mejor condición de vida, ¿no? Y muchas veces en edificios que tienen tantas falencias, la aparición del edificio público tiene que tener un especial cuidado. En este caso, simplemente el edificio se alejó un par de metros para no tener que afectar esos árboles que ya estaban allí, ¿no? Entonces el edificio simplemente con este gesto simple, pero sensible, muy perspicaz, muy cuidadoso de los proyectistas, se retira un poquito para dejar que los árboles sigan estando, para poner un edificio que hacia adentro tiene que ser muy seguro, pero entregando un banco que probablemente sea un espacio público de beneficio de ese barrio, de un beneficio que se agradece en el contexto de deficiencias o de carencias que caracterizan al barrio, ¿no? Bien, con esto quiero hablar, entonces concluir con esto de que la arquitectura pública supone manejar nosotros como proyectistas una serie de conceptos, y bueno, que cada uno los va verificando, y que son conceptos que entran inevitablemente con los paradigmas de época, entre los cuales la cuestión ambiental, sin ninguna duda, es absolutamente relevante en el sentido de que lo están trabajando ustedes. A mí siempre me gusta decir que la arquitectura es una articulación de formas materiales, usos o prácticas sociales y significados culturales. En la ciudad, agrego yo, porque Argentina es un país altamente urbanizado, y que siempre la oportunidad de hacer arquitecturas promovidas, construidas por el Estado, es una oportunidad que nosotros como académicos y como profesionales tenemos para pensar y actuar a favor de una ciudad más democrática, ¿no? Les dejo esto. Si tienen a mano el celular, a lo mejor pueden activar ese código QR, que es una investigación que hemos hecho sobre arquitectura pública, que, bueno, ingresando ese mapa interactivo, ustedes van a poder ver un conjunto de unas 300 obras construidas en lo que va hasta el año 2020 aproximadamente, ¿no? Del 2000 al 2020, las dos primeras décadas. Y cliqueando sobre cada uno de estos puntitos, a la izquierda se les va a abrir una imagen y una información básica sobre estos equipamientos. ¿Alguno logró abrir el mapa? Sí, ya lo abrí, Julio. Sí, Julio. ¿Funciona? Y bueno, Julio, funciona bien. sí.
Ya termino, ¿eh? Así que quedo abierto a los comentarios. Díganme ustedes si quieren que veamos algo más. Julio, pues muchas gracias. Yo creo que podríamos entrar en la fase de algunas preguntas, ¿cierto? Es todo agradecerte por la presentación completa, inclusive de una escala mucho más macro a la escala mucho más, más local, mucho más barrial. Agradecer la presencia de los profesores. Nos acompaña el curso del profesor Jaime Fajardo, que Ah, sí. es un arquitecto que hace parte de toda la formación que ha tenido este programa en Ibagué hace más de 20, 25 años. Y también nos acompaña Claudia Gil, otra profesora que conoce mucho, digamos, de la asignatura en la cual nosotros pues también hemos tratado de enfocar digamos, esta exposición que tú nos has hecho. Yo quisiera como de pronto preguntar, no tanto a ti, sino como unas preguntas del aire, en el curso en el cual yo he estado enfocado un año, que tiene que ver con esa reflexión sobre la modernidad. Pues desde nosotros, desde la arquitectura, pues el movimiento moderno pues, ha tenido una trascendencia muy fuerte, ¿no? Más que todo en esa tropicalización de esa arquitectura moderna que llegó con ese impacto europeo. Pero la pregunta me iría más como al entendimiento de la modernidad, porque pues, eso se confunde mucho. Y más en estos lugares donde pues hay un eclecticismo dramático, por decirlo así, si lo podríamos, o lo podría yo establecer así, hay un dramatismo de la posmodernidad muy fuerte a través de todos estos nuevos efectos que pues, han transformado la sociedad, está relacionado pues con lo económico, con lo político, con lo social, que hace parte un poquito también de tu charla, ¿no? Que habla de esa arquitectura que está relacionada con el espacio público, que tiene, digamos, como contaba César, de ese proyecto tan importante al lado del mar, donde realmente hace vivir a la gente un poco, lo hace pasar mal un poco a la gente por eso mismo, porque tiene, digamos, un poco ese cometido, también por la carga simbólica. Entonces, es una pregunta más que todo relacionada con la actualidad, porque hay esa preocupación de la modernidad, de ser innovadores, de alguna manera cuando hacemos todo en las reformas académicas, nosotros teníamos en el plan anterior muchas historias, la historia de la arquitectura, muchas, a uno lado como 7, en el cual pues no sé si garantice, digamos, el entendimiento de esta complejidad en tener tantos cursos y ahora pues al revés, ¿no? Que realmente nos ha tocado comprimir y vincular más esas asignaturas a la transversalidad del taller, con urbanismo y bueno, con todas estas otras cosas. Y la pregunta va un poco a eso, ¿no? O sea, yo lo he llevado un poco a la clase, eh, cómo nosotros podemos, digamos, en lo local, en lo que hacemos, entender o reflexionar acerca de todo lo que tiene que ver con los impactos que ha tenido la modernidad, ¿cierto? Y más ahora la que tú enfocas en el siglo XXI, ¿cuál sería, digamos, la importancia que tiene el entender la historia de la cultura contemporánea para lo que debemos estar haciendo ahora? Pues porque en la formación mía yo me quedé mucho con esa arquitectura de los años 90, que tuvo ese impacto con el desarrollo en Europa, en España específicamente, y eso me negó, yo creo, un poco una visión inclusive mucho más amplia del territorio, en el caso del trópico, ¿no? Entonces a veces queremos implantar, y ahora traigo a colación ese edificio que tú mostrabas, que era como la forma per se, ¿no? La forma per se, a diferencia de nosotros, que pueda estar en cualquier sitio. Y eso nos preocupa mucho en ciudades como estas, donde se ha perdido mucha identidad porque pues teníamos unas políticas públicas patrimoniales muy débiles, ciudades estas intermedias, y pues cualquier proyecto de este tipo que pueda causar impacto, sorpresa, ¿verdad? Pues puede ser bueno para X orientaciones, pero puede derrumbar muchos procesos históricos interesantes
sin tener, digamos, una propuesta como el primer hecho que tú mostrabas, donde se resalta pues, el patrimonio per se, pero por dentro hacer una transformación brutal con esa gran burbuja por dentro o esa bolsa que tú decías. Entonces, pues no es tanto una pregunta, ¿no? Sino cuál es como el hecho de la modernidad en la actualidad, hacia dónde deberíamos estar pensando desde la academia, y cómo con todos estos cursos de historia, arquitectura y llenarnos de tantas efemérides, cómo podemos llevar eso a lo local sin perder la identidad, ¿no? Un poco con este viaje, tus proyectos o los que has traído ahí, creo que hay alguna especie de reflexión sin tener una conclusión definitiva, ¿no? Es un poco como lo que yo quería en la mesa, más allá que una pregunta. Bueno, estamos viviendo un momento muy abierto. Perdón, hay una interferencia. A ver, estamos viviendo un momento no canónico en la arquitectura, muy abierto, en donde, según ya nos decía Ignacio de Solá Morales, cada caso necesita tener su explicación, su justificación. En ese sentido, creo que lo que yo he mostrado es una cantidad de obras que tienen muy diversas intenciones, ¿no? Y por lo tanto muy diversas, infieren muy diversas posiciones de sus respectivos proyectistas frente al problema de la ciudad, frente al problema de la sociedad y frente al problema ambiental. En ese sentido, no he seleccionado las obras con las que yo acuerdo o las obras que son indicativas de una corriente en particular, sino que he seleccionado obras deliberadamente muy distintas entre sí para que ustedes puedan tener una apreciación de lo diverso del panorama arquitectónico actual. En general, la Argentina sale de la modernidad rigurosa, ¿no?, con muchas cargas encima. Algunas son históricas, por ejemplo, la revalorización de lo tipológico, ¿no? Lo tipológico está en la formación de base de los arquitectos, en la mayoría de las facultades de arquitectura del país. O sea, reconocer en un sentido clásico, como se discutió en los años 70, sobre todo a partir de los italianos, que hay ciertos tipos de edificios que tienen características que conviene que sean sostenidas en el tiempo, porque eso generan una continuidad histórica, porque generan identidades. Y esa es una línea que yo creo que está activa. La otra línea que está muy activa es la fenomenológica, es decir, supone que la arquitectura va a generar unas experiencias sensibles, estéticas, que van a ser apreciadas. En ese sentido, sí hay una tendencia a trabajar bien la forma, a trabajarla sensiblemente, ¿no? Pero también estamos inmersos en el paradigma ambiental, o sea, se sabe que no se puede seguir abusando de recursos, que hay que, incluso por razones no solamente ambientales, sino también económicas, que hay que recuperar arquitecturas del pasado que están desocupadas, fuera de servicio. Por lo tanto, a la vez que se recupera un bien patrimonial, con lo que ello significa en términos de identidad y memoria, lo que se está haciendo es evitar la construcción a nuevo dentro de la ciudad. Hay distintas actitudes, y me parece que la explosión de la posmodernidad, más que en términos estilísticos, lo que vemos es una explosión de actitudes. Pero no obstante, cuando uno mira todos estos trabajos, por detrás hay algunas líneas de continuidad, ¿no?, con lo que fue la experiencia de la modernidad rioplatense, sobre todo. Que, bueno, Frampton lo explica, es una modernidad que encuentra, Mario Roberto Álvarez, uno de los paradigmas más relevantes, ¿no? Y uno podría decir que estamos en todo caso viviendo una arquitectura neomoderna, que en muchos casos conserva algunos rasgos formales y no necesariamente el ideario de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad, quiera sea o no, ha entrado en un estado de convulsión, ¿no? O sea, las transformaciones del mundo contemporáneo, el capitalismo postindustrial, la mediatización absoluta, la informatización de todos los procesos productivos y de las relaciones humanas, etc., nos lleva a que ya no seamos los mismos
que a mediados del siglo XX. Pero conservamos, creo yo, muchos elementos de aquel entonces. Las arquitecturas aisladas, como las que vieron en Córdoba, esa casa de gobierno, existen, por supuesto que existen, pero son muy compensadas por lo que ocurre alrededor y por otro tipo de arquitecturas que, por el contrario, son en mayor o menor medida, pero cuidadosas de su condición de contexto, de la condición ambiental, ¿no? Entonces yo lo que vería es, en este conjunto de obras, yo hablaría de una situación no canónica, ¿no?, muy diversa en intenciones y en las intenciones de los proyectistas y en las producciones de los objetos arquitectónicos, pero a la misma vez una tendencia que en su diversidad trata de ser bastante consecuente con la condición material, social y cultural del lugar donde se ubica, ¿no? ¿Qué tenemos de modernos? Yo diría que algo, y ¿qué tenemos de no modernos? No diría de posmodernos, porque no ha pegado tanto la posmodernidad acá en términos estilísticos. Tenemos la diversidad, ¿no? Respecto de la enseñanza de la historia, yo la hallo fundamental. Y en la medida en que no se da una enseñanza de datos históricos, ni de sucesiones cronológicas de estilos históricos que van cerrando periodos, sino en la medida en que la historia sirva para entender que siempre la humanidad ha tenido que vérselas con su condición histórica y que ha tenido que producir la arquitectura que cada momento desea y puede construir, ¿no? Y me parece que en ese sentido la historia sigue siendo necesaria en la formación de los arquitectos, pero como el problema, como problema histórico, más que como información histórica. En ese sentido, nosotros tenemos en nuestra currícula una asignatura que cierra el ciclo de las historias, que se llama Teoría y Crítica, ¿no?, en donde justamente se abordan contemporáneamente problemas, pero esos problemas se pueden abordar a partir de que hay un conocimiento histórico general. Y que ese conocimiento de la historia es un conocimiento de los problemas de la relación del hombre con el ambiente, más que la historia de los estilos. En ese sentido yo reivindico a la historia, ¿no?, aún siento que soy docente de taller. O sea, yo necesito que los alumnos sepan de historia para poder hacer arquitectura presente, ¿no? Respecto de cómo impacta la arquitectura, bueno, yo creo que la arquitectura siempre impacta. A mí me gusta decir que la arquitectura es una práctica a la vez técnica y cultural. Es una práctica técnica porque generamos objetos o modificamos objetos que decididamente están intercalados en un ambiente material y están produciendo una alteración ecológica en el ambiente del cual son parte. Nosotros estamos en la larga tradición de las operaciones técnicas sobre el planeta y hay que tener conciencia de ello, que nuestra práctica es una práctica técnica, es una práctica de intervención. Que querramos ser, que debamos ser cada vez más cuidadosos en nuestras intervenciones, va de suyo, es lo que corresponde. Pero nosotros hacemos prácticas. Y esas prácticas a la misma vez son prácticas culturales, porque construyen nuevos significados, porque construyen nuevas oportunidades. Y en ese sentido, me parece que, bueno, hay prácticas que tienden a desdibujar la forma. El caso del Centro de Convenciones de Buenos Aires, que directamente no se lo ve. Uno puede pasar por al lado y no se entera que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica técnica ha sido tan cuidadosa de lo ambiental que ha preferido anularse como forma. Bueno, es una actitud. Si es posmoderno o moderna no lo podría decir, pero forma parte de la diversidad de posiciones de un momento no canónico como el que venimos viviendo, ¿no? Y hay veces que las prácticas, bueno, se focalizan en generar un objeto autónomo, duro, como el caso de ese centro cívico de Córdoba. Tenemos una práctica contrapuesta, ¿no? Entre el Centro de Convenciones de Buenos Aires y el Centro Cívico de Córdoba, media el espacio del debate. Me parece que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? O sea, debatir.
La posibilidad de tener una y otra operación en la ciudad nos permite a nosotros personalmente tomar posiciones, ¿no? Y ojalá los estudiantes estuvieran atentos, porque justamente de ver cosas diversas es que uno puede aprender con cuáles de esas cosas se siente más identificado, más afín o quiere trabajar en función de ellas, ¿no? Entonces, a mí me gusta que esté lo uno y lo otro en la ciudad para poder debatir justamente y así poder aprender. Sí, creo que César es tu nombre, ¿verdad? Pero me aparece como Natalia. Sí, es que me conecté con otro. No, Julio, yo te quería agradecer aquí, pues estamos ya cerrando la hora de clase, los Sí, chicos sí. ya están haciendo caras, pero el diálogo que podemos abrir acá contigo y con Luciano me parece fundamental. Y acá podemos hablar varias cosas. Esa condición posmoderna que yo creo que está en esa contradicción, ese eclecticismo, esa serie de cosas. Y fíjate qué paradójico que el espacio colectivo que mostraste más bonito, con gente, vivo, es el espacio moderno de Mancio Williams, de unas estructuras que pueden tener fácil 60 años, de su obra de los años 40, final de los años 40 para acá. Y eso dice muchas cosas, pero sí que lo que uno habla con los estudiantes es eso, busca una integración por ejemplo, el clima árido que muestras allí, por ejemplo, el cielo de Santa Fe, un cielo totalmente azul, siendo una nube, casi precordillerano, andino, que en verano puede hacer fácilmente 40 grados, y no hay una sombra y no hay un espacio para que la gente se tenga un techo bajo el sol o bajo la lluvia o como sea. Hay como una espalda que le damos del edificio introvertido y no vemos hacia afuera para que la arquitectura sea más para la gente, más del lugar, y por esto va un poco la cuestión identitaria. Y luego de ahí, de pasada, pues toda esa cuestión sostenible. El edificio puede ser una máquina con todos los sensores solares y toda esta cosa, está muy bien, pero hacia afuera con la gente, cómo se integra, cómo juega con el diseño de vegetación, una cantidad de cosas que no nos podemos olvidar, ¿no? Un poquito como la reflexión que quería dar, y de pasada agradecerte y pues que esperemos que seguiremos conversando y participando contigo en actividades, ¿vale? Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues sí, Julio, muchas gracias. No sé si Luciano, ¿quieres comentar algo? ¿Has estado en estos dos espacios? No, bueno, gracias a los dos, a los dos, a la Universidad de Ibagué, a la Universidad Nacional del Litoral, a Eduardo, a Julio y bueno, César también por asistir. Yo creo que esto está bueno, generar estos espacios, aprovechar este intercambio para nutrirse una o la otra universidad en temas de interés, como dijeron al principio, y ojalá, bueno, próximamente se dé al revés y escucharlos a ustedes, esta vez con alguna otra temática para hablar. Muchas gracias y que anden bien. Claro que sí, estamos prestos para eso. Ya les tiramos, como dice aquí, tiramos la pelota y pues estamos prestos para contar alguna historia también que recoja seguramente toda esta, como lo dice Julio, esta neomodernidad o eso neomoderno que está pasando aquí en un contexto tropical, en una ciudad intermedia, con también muchas crisis en distintos ámbitos, como también Julio al principio anotaba en Argentina, en el cual pues la arquitectura seguirá avanzando de acuerdo a lo que le dicte el contexto y la coyuntura. Entonces, muchas gracias Julio, gracias Luciano, César. Gracias a ustedes, y los canales ya están abiertos. O sea, lo único que hay que hacer es continuar circulándolos. O sea, claro que sí. Organicemos actividades y en la medida en que marchemos, cada vez se va a ir sumando más gente y esto se va a poner más interesante. Así que, aparte, agradecidos y a disposición para lo que sea en el ámbito del intercambio. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, la pasen muy bien. Gracias. Un abrazo bien grande y aquí saludos. Chao, chao. Adiós.
Adiós. Chao.